Muy buenos días, tarde, noche, cuando vean este video. Nosotros somos el grupo uno y estaremos hablando sobre aprendizaje, enseñanza y psicología educativa. Nuestro grupo está formado por Idelis, Francesca, Wanda, Cesarina, Wanda García, Paola Maciel y Samuel Antoine, quien le asiste. Eh, entonces, yo le estaré hablando sobre la gran diversidad de estudiantes de hoy en día. Como muchos sabemos, los estudiantes que asisten actualmente a los salones de clase proceden de diversas razas, orígenes étnicos, idiomas y niveles socioeconómicos cada vez más diversos. Es evidente la importancia de que todos los profesores entiendan mejor y trabajen de una forma más eficaz. La idea de que el aula estuviese compuesta por alumnos con características más o menos homogéneas es un proyecto irrealizable. En la actualidad nos encontramos que cada vez más frecuente las aulas son necesarios que se encuentren grupos de alumnos de una gran diversidad. Por ejemplo, diferentes niños, diferentes rasgos y así sucesivamente. Esto conlleva que los procesos de enseñanza y aprendizaje no solo tengan como base los distintos niveles educativos del mercado, sino que, por ejemplo, en primaria, secundaria y así sucesivamente. Grandes expectativas, que ningún niño se quede atrás. Según estuve leyendo, esa fue como una organización o un planteamiento que hizo creo que si no más recuerdo fue Bush o algo así, que decía que ningún niño se quede atrás, que no importa si el niño tiene dificultades en el habla o cualquier situación que tenga, que el niño no se quede atrás, que el niño esté a la par con todos. Entonces dice que los niños entren a la escuela ya con cierta capacidad lingüística, una idea general por la lectura, por ejemplo, entendiendo que que se lee de izquierda a derecha y de arriba para abajo, con mayor probabilidad de aprender a leer bien durante los primeros grados de un triunfo de triunfar en el futuro. Entonces, las investigaciones sobre este tema demuestran que la mayoría de las dificultades en las lecturas enfrentadas por los adolescentes y los adultos son con frecuencia de problemas por haber impedido la buena introducción. Cuando hablamos de eso es que, por ejemplo, como ahí dice, mayormente cuando el niño va creciendo, las primeras palabras que escucha es mamá y papá. Entonces, así a medida que el niño va creciendo, en la casa deberían empezar a instruir al niño. Entonces, nunca es demasiado temprano para empezar a cultivar la capacidad lingüística en los niños pequeños, hablando y leyendo con ellos. Que ningún niño se quede atrás, rija específicamente hacia la educación infantil, de modo que todos los niños comiencen en la escuela con buen discernimiento. Los profesores marcan, esto es una pregunta, ¿los profesores marcan alguna diferencia? Como estuvimos hablando en la clase en estos días, los profesores sí marcan la diferencia, marcan alguna diferencia en nuestras vidas. Ser un profesor es mucho más que solo impartir clase. En tanto, educar es más que solo un verbo que hay que saber conjugar, por cuanto a las acciones más valiosas de los profesores que se destacan y marcan la diferencia son aquellas por las cuales no se les paga y que van más allá de las aulas. Es muy común observar a un profesor, maestro o docente, enseñante que se encuentre con estudiantes afectados por diversos problemas emocionales, sea que hablemos de ansiedad, angustia, miedo, entre otros, con estudiantes que se tienen un pobre autoconcepto de sí mismo y que requieren de mucho apoyo, o bien cuando el maestro de la escuela se topa con alumnos carentes de afectos y atención, entre otros. Así cuando los niños también van a las escuelas y algunas veces van golpeados, a veces necesitan golpeados porque quizás le tocó un padre o una madre que, que no ejerce su autoridad como debería de ser, sino que son abusivos. A veces los niños van a la escuela no porque ellos quieren, sino porque los obligan y a veces el profesor también debe
de extenderle una mano. La relación profesor-alumno consiste en el vínculo educativo y comunicacional de ambos actores, en el cual nace gracias a la labor del docente de crear un ambiente didáctico en donde se le dé la oportunidad a cada estudiante de expresarse, desenvolverse para el desarrollo de su aprendizaje. Hasta aquí mi parte. Buenas. Siguiente diapositiva, por favor. Ay, espérate, pero disculpa. El costo de una enseñanza eficiente. Disculpa. Esa parte casi la paso. En un estudio ampliamente difundido, en los investigadores examinaron cómo afecta el hecho de tener varios profesores eficientes o ineficientes de manera consecutiva. Sandel y Raven en el 1986 observaron a estudiantes de quinto grado en dos grandes sistemas escolares metropolitanos de Tennessee. En uno de los distritos, los estudiantes que tuvieron profesores eficaces durante un tercero y cuarto grado obtuvieron calificaciones promedio localizadas en el 83%, en el 83%, en un examen estandarizado sobre procedimiento matemática y en el porcentaje 96 en el otro de el año siguiente. Entonces, eso quería decir es que los niños, ay, se me fue la idea. Ay, hasta aquí mi parte. La persona que sigue, se me fue. Buenas, mi Esto es nombre en es vivo. Buenas, mi nombre es Ibelis José y yo le estaré hablando acerca de lo que es una buena enseñanza. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es una buena enseñanza? Existen cientos de respuestas para esta pregunta, la cual ha sido objeto de estudio para educadores, psicólogos, filósofos, novelistas, periodistas, productores de cine, matemáticos, científicos, historiadores, políticos y padres de familia, por solo mencionar algunos grupos. La buena enseñanza no está limitada a los salones de clase, ya que se presentan en hogares y hospitales, museos y juntas de ventas, consultorios de terapeutas y campamentos de verano. Como le estuve diciendo, la buena enseñanza no solo se limita a un espacio específico, sino más bien que ésta se puede dar en cualquier ámbito de nuestras vidas. Siguiente diapositiva, por favor. La buena enseñanza es aquella que deja en el docente y en los alumnos un deseo de continuar enseñando y aprendiendo, a la vez que la incorporación y el dominio de nuevos conocimientos. Es decir, que tanto el maestro como el alumno son un ente importante para lograr una enseñanza o mayor aprendizaje, puesto que el maestro debe tener o poseer los conocimientos necesarios para poder impartírselo a los alumnos y también los alumnos deben tener la necesidad o más bien el interés por aprender. Siguiente diapositiva, por favor. Los profesores deben tener conocimientos e inventivas, es decir, cuando me refiero al término inventivas, tienen que tener la capacidad de crear estrategias cuando se presenten determinadas situaciones. Cuando estuvimos estudiando dicho tema, en el libro se nos hablaba acerca de uno, se podría decir, unos casos que se daban en las aulas, como el primer caso sería el primer grado bilingüe, donde una maestra que tenía 25 alumnos, los cuales ambos fueron emigrantes de diferentes países, y pues esta a su vez le enseñó el idioma español para que existiera una mejor comprensión entre ellos. También existe lo que es el grado suburbano, donde Ken es un profesor de quinto grado. Él mismo se interesa por el desarrollo social y emocional de los alumnos para que estos sean respetuosos y justos, y a la vez responsables. También nos habla de una clase incluyente, donde nos habla de Eliot, un niño que o sea, él podía memorizar con gran facilidad, pero se le hacía difícil leer por sí solo y la maestra, a través de terapias o más bien tutorías intensivas, lo ayudó a que éste pueda valerse de por sí solo.
Y les quise hablar de estos casos, ya que a través de esto se pueden lograr un mejor aprendizaje en el alumno y el maestro debe poseer las herramientas necesarias. Es cuanto de mi parte. Saludos, maestras y compañeros. Mi nombre es Francesca Alejandra Rivera Reyes y estaré hablando acerca del papel de la psicología educativa y su vinculación con la enseñanza. Desde que ha existido la psicología educativa, aproximadamente 100 años, esta ha causado controversia acerca de lo que es realmente. Muchas personas piensan que es solamente un conjunto de conocimientos de la psicología. Siguiente diapositiva. Vinculación de la psicología educativa con la enseñanza. La psicología educativa es muy antigua. Tales temas como lo de Platón, Aristóteles, el papel del profesor, la relación del profesor y los discípulos, entre otros temas, aún siguen siendo en la actualidad objeto de estudio de la psicología educativa. En los años 1890, William James fundó el campo de la psicología educativa en Estados Unidos. Hacía varias conferencias a maestros. Stan Hall, discípulo de James, fundó la Asociación Psicológica Estadounidense. Motivaba a los maestros a realizar estudios de la evolución de los alumnos. John Dewey fundó la Escuela de Laboratorio de la Universidad de Chicago. A este se le considera el padre de la psicología progresiva de educación. Thorndike, otro alumno de James, escribió el primer libro de psicología educativa. En las décadas del 1940 y 1950, el estudio de la psicología se centraba en las diferencias individuales, en las evaluaciones y en el aprendizaje, la conducta de aprendizaje. En las décadas de 1960 y 1970, esto se centraba en el desarrollo cognitivo y el aprendizaje de los niños. Siguiente diapositiva, por favor. La psicología educativa en la actualidad. En la actualidad, esta es una disciplina muy distinta, ya que tiene sus propios métodos de estudio, sus propias teorías, problemas, técnicas, entre otros. Los psicólogos de hoy en día, en la actualidad, estudian el desarrollo, el aprendizaje y la motivación de los niños y niñas. Como por ejemplo, la manera en que se influyen con las demás personas con respecto a su sociedad, su cultura, los maestros, las evaluaciones, los exámenes, entre otros. Con respecto a esto, es solo sentido común que los estudiantes de hoy en día se le presente solo el desarrollo. O sea, la mayor parte de la enseñanza y el desarrollo de los niños sea solo sentido común. Con respecto a esto, según los turnos, como por ejemplo los centros educativos, ¿cómo deben de llamar los maestros a los chicos, por ejemplo, a una clase de lectura, a leer un libro? Según el sentido común, respuesta al sentido común, dicen que sería correcto llamarlo de forma aleatoria, pero según la respuesta basada en la investigación, según Sandra Grant, 1996, esta no está de acuerdo, ya que esto afectaría la motivación si el niño que eligen no sabe realizar bien la actividad que le pone el maestro. Según los saltos de curso, como por ejemplo, si los niños que son sumamente inteligentes lo pasan de curso y de estos llegan antes de tiempo a la universidad, según la respuesta basada en el sentido común, dicen que no están preparados para esto, ni física ni mentalmente. Según la respuesta basada en la investigación, dicen que sí están preparados y quizás mucho mejor que los que no son saltados. La respuesta obvias, muchos están de acuerdo en muchas de las respuestas correctas, otras de las respuestas no correctas, pero el punto no es lo que parece lógico, sino lo que se demuestra
cuando al principio se somete a una prueba. Los dejo con mi compañera. Hola, mi nombre es Wanda Marisol Moya José. Yo le estaré hablando sobre el uso de la investigación para comprender y mejorar el aprendizaje. Siguiente. Ah, no, espérate, perdón. Dale para atrás, escúchame. Los psicólogos educativos diseñan y realizan muchos tipos de investigación. Dentro de estas se encuentran los estudios. Espérate, dale para atrás. Los psicólogos educativos diseñan y realizan muchos tipos de diferentes estudios de investigación. Dentro de estos se encuentran los siguientes. Estudios descriptivos. Son los que reúnen información detallada acerca de situaciones específicas, que a menudo emplean técnicas como observación, entrevista, grabaciones y encuesta. Dentro de los estudios descriptivos se encuentra la etnografía, que es el método de investigación que se enfoca en la vida dentro de un grupo y busca comprender el significado que tienen los sucesos para que las gente que participan en ellos. También está la observación participante, que es la técnica para realizar investigación descriptiva en que el investigador se convierte en partícipe de la situación para entender mejor la vida del grupo. Los investigadores también utilizan estudios de caso, los cuales investigan en profundidad la manera en que un profesor planea sus recursos o la forma que un estudiante intenta comprender un material específico. Siguiente. Esos son los estudios de caso. Esa yo la dije porque me olvidó decir siguiente. Estudios correlacionales. A menudo los resultados de estudios descriptivos incluyen información correlacionales. Una correlación es un número que indica tanto la fuerza como la dirección de una relación entre dos sucesos o mediciones. La correlación puede ser positiva y negativa. La positiva significa que los dos factores aumentan o disminuyen de manera simultánea, es decir, conforme uno se incrementa y el otro también lo hace. En la correlación negativa indica que el incremento en uno de los factores está relacionado con la disminución en el otro. Siguiente. Estudios experimentales. La experimentación permite que los psicólogos educativos vayan más allá de las predicciones y estudien realmente las causas y los efectos. En la investigación psicológica, el término participante, también llamado sujeto, por lo general se refiere a las personas sometidas a estudios como profesores, alumnos. Una forma común para asegurarse de que los grupos de sujetos serán esencialmente similares consiste en asignar a cada sujeto a un grupo utilizando un procedimiento aleatorio. Aleatorio significa que cada participante tiene la misma posibilidad de pertenecer a cualquier grupo. Diseño experimental de un solo sujeto. El objetivo de los estudios experimentales de un solo sujeto consiste en determinar los efectos de una terapia o de una estrategia de enseñanza o de alguna otra intervención. Siguiente. Estudios microgenéticos.
Son observaciones detalladas y análisis de los cambios que ocurren en un proceso cognitivo conforme el proceso se desarrolla durante un periodo de varios días o semanas. El enfoque microgenético posee 3 características básicas. Los investigadores observan el periodo completo del cambio. También realizan muchas observaciones, a menudo que utilizan grabaciones en video, entrevista. Y por último está la conducta que se observa, se coloca bajo el microscopio, es decir, se examina a cada momento o se ensaya tras ensayo. Siguiente. La función del tiempo en la investigación. Otra distinción útil para comprender la investigación es una distinción basada en el tiempo. Muchos de los cuestionarios que los psicólogos desean estudiar, como el desarrollo cognitivo, sucede durante varios meses o años. De manera ideal, los investigadores estudian el desarrollo observando a sus sujetos durante muchos años conforme ocurren los cambios. Siguiente. Los profesores, los maestros como investigadores. La investigación también puede ser una forma de mejorar la enseñanza en un salón de clase o en la escuela. El mismo tipo de investigaciones, intervenciones o reuniones de datos realizan con cuidado en grandes proyectos de investigación puede aplicarse en un salón de clase para responder las preguntas. Este tipo de investigación enfocada en la resolución de problemas llamada investigación-acción. Al enfocarse en un problema específico, al hacer observaciones, los profesores pueden comprender muchos acerca de su labor docente y de sus alumnos. Lo dejo con mis compañeras. Ok, yo voy a continuar hablando sobre la teoría de la enseñanza. Pues el principal objetivo de la psicología educativa es comprender qué ocurre cuando alguien le enseña algo a otra persona en algún contexto. Lograr dicho objetivo implica un proceso lento. Hay muchos pocos estudios distintivos que respondan una pregunta de una vez por todas. Existen muchos tipos diferentes de estudiantes, muchos tipos diferentes de profesores, tareas y contextos diferentes. Además, los seres humanos somos demasiados complicados. Para manejar esta complejidad, la investigación de la psicología educativa examina aspectos limitados de una situación, quizás unas cuantas variables a la vez, como la actividad en uno o dos salones de clase. Si se realizan suficientes estudios en ciertas áreas y los resultados conducen de manera repetida a las mismas conclusiones, finalmente llegamos a un principio, el cual es el término que se utiliza para designar la relación establecida entre dos o más factores. Por ejemplo, entre ciertas estrategias de enseñanza y el desempeño del estudiante. Otras herramientas para lograr una mejor comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje es la teoría. Para nosotros, o sea, con el sentido común podemos decir que una teoría es como cuando se dice, bueno, solo es una teoría. Se refiere a una suposición o una corazonada. Sin embargo, el significado científico de una teoría es muy diferente. En ciencia, una teoría es un conjunto interrelacionado de conceptos que se utilizan para explicar un cuerpo de datos y para hacer predicciones acerca de los resultados de experimentos del futuro.
A partir de este número de principios establecidos, los psicólogos educativos han desarrollado explicaciones para las relaciones que existen entre muchas variables e incluso sistemas complejos de relaciones. Siguiente, por favor. Hay teorías para explicar cómo se desarrolla el lenguaje, cómo ocurren las diferencias en la inteligencia y, como se mencionó antes, la forma en que aprenden los seres humanos. Literalmente existen cientos de teorías para explicar el desarrollo humano, el aprendizaje, la motivación y la enseñanza, por lo que sería imposible explicarlas todas. Durante muchos años, psicólogos han explicado los cambios desde la infancia hasta la adultez, como el paso por una serie de etapas. Y a continuación vamos a ver brevemente algunos de estos psicólogos. Vamos a empezar. Siguiente, por favor. Gracias. Con Jean Piaget. Este creó una de las teorías de las etapas más conocidas, en la cual describe 4 etapas cualitativamente diferentes del desarrollo cognitivo. Cuando hablamos de desarrollo cognitivo, nos referimos a cambios que están ordenados graduales, mediante los cuales los procesos mentales se vuelven más complejos. De una etapa a la siguiente, el pensamiento del niño pasa por cambios que implican algo más que la suma de conocimiento y habilidades. Según la teoría de etapa de Piaget, todas las explicaciones y las prácticas del mundo no servirían para el niño que se encuentra en una etapa, entiende el tipo de pensamiento característico de una etapa más avanzada. O sea, cada etapa debería de ser superada. Pero en el capítulo 2 vamos a ver con más detalles acerca de estas 4 etapas. Siguiente, por favor. Freud, al analizar los sueños y los recuerdos de la niñez de sus pacientes, que eran principalmente mujeres de clase media alta, planteó la existencia de 5 etapas de desarrollo psicosexual. Las mismas 5 etapas en el mismo orden en todas las personas. Freud sugirió que si los conflictos de una etapa no se resuelven, el individuo podía quedar fijado en esa etapa. Por ejemplo, si ha escuchado a un comediante referirse a una personalidad anal, obsesionada con el orden y el control. Entonces escuchó la versión de la cultura popular sobre la idea de Freud acerca de la fijación en la etapa anal, la época en la que los niños entrenan el control de sus esfínteres. Siguiente, por favor. Erik Erikson aquí podemos ver que Freud ejerció una gran influencia muy importante en la vida y en el trabajo de Erikson. Este planteó que un esquema básico para entender las necesidades de los jóvenes en relación con la sociedad. En su teoría psicosocial, Erikson, al igual que Piaget y Freud, consideró el desarrollo como el paso a través de una serie de etapas, cada una con sus metas, preocupaciones, logros y riesgos específicos. Las etapas son independientes. Los logros en las etapas tardías dependen de cómo se hayan resuelto los conflictos durante los primeros años, al igual que plantea la teoría de Freud. Entonces, Erikson sugiere que en cada etapa el individuo enfrenta una crisis del desarrollo, es decir, un conflicto entre una alternativa positiva y una alternativa potencialmente dañina. La manera en la que el individuo resuelve cada crisis tendrá un efecto perdurable en su autoimagen y en sus perspectivas de la sociedad. Hasta aquí mi parte.
Ok. Muy buenas noches, maestra y compañeras. Mi nombre es Wanda García y yo les voy a estar hablando acerca de las teorías del aprendizaje y la motivación, conductismo, procesamiento de la información y la teoría cognitiva social. Antes que nada, es necesario aclarar que una idea fundamental que subyace en muchas de las teorías del aprendizaje es que la mayoría de los cambios en el desarrollo cognitivo, emocional, social, en los conocimientos, la motivación y las habilidades son consecuencia del aprendizaje. Por ejemplo, los niños aprenden el lenguaje, a solucionar problemas, a adoptar la perspectiva de otros y también aprenden matemáticas, karate y formas de enfrentar el miedo. Sin embargo, los teóricos del aprendizaje criticaron las ideas de Freud sobre las motivaciones inconscientes y las fijaciones, ya que esos procesos no pueden demostrarse ni refutarse, por lo que consideran que solo son historias interesantes y a la vez historias que no pueden ponerse a prueba. Por ello es necesario aclarar que las teorías del aprendizaje son más sistemáticas y científicas, o sea que necesitan ser comprobadas a través del método científico. Por otro lado, tenemos lo que es el conductismo, que es una de las teorías del aprendizaje que se enfoca en aquello que puede observarse, es decir, en la conducta. A nivel conceptual, podríamos considerar que una conducta está rodeada de dos conjuntos de influencias ambientales, aquellas que le proceden, sus antecedentes, y aquellas que la siguen, es decir, sus consecuencias, según Skinner. De la manera muy sencilla, esta relación puede describirse como antecedente, conducta, consecuencia. Las teorías conductuales analizan de manera cuidadosa las relaciones entre los antecedentes, la conducta y la consecuencia que se producen, con una intención especial o específica en las consecuencias. Y también que las consecuencias de una conducta pueden aumentar o disminuir. Como hemos escuchado previamente, tienen que ver más con el reforzamiento y el castigo. Por otro lado, tenemos lo que es el procesamiento de la información, y es que aún cuando la investigación sobre las perspectivas conductuales del aprendizaje continúan en la actualidad, fue la revolución informática, los avances en la comprensión del desarrollo del lenguaje y el trabajo de Piaget los que estimularon la investigación cognitiva. La manera en que las personas procesan y recuerdan la información se convirtió en un tema importante de investigación y surgieron lo que fueron las teorías del procesamiento de información, que las teorías sobre el proceso de información, de procesamiento de información sobre el aprendizaje, el desarrollo y la motivación. Así pues, en la actualidad contamos con un conjunto de teorías cognitivas del aprendizaje que se enfocan en la atención, los tipos de memoria, la forma en que los conocimientos se representan y almacenan, el olvido y los sistemas cognitivos que hacen esto posible. Algunos conceptos importantes en las teorías cognitivas del procesamiento de la información sobre el aprendizaje son la atención, la percepción, la memoria de trabajo, la memoria a largo plazo y los tipos de conocimiento. Ahora voy a continuar con el tema de la teoría cognitiva social. Y es que en esta, hace más de 30 años, Albert Bandura señaló que la perspectiva, compañera, la diapositiva. Ok. Bueno, hace más de 30 años, Albert Bandura señaló que las perspectivas conductuales tradicionales del aprendizaje eran precisas, pero incompletas,
porque solo ofrecían una explicación parcial del aprendizaje y pasaban por alto elementos importantes, especialmente las creencias y las influencias sociales. La teoría cognitiva social de Bandura sobre el aprendizaje y la motivación combina lo que es el interés conductual por las consecuencias y un interés cognitivo en el pensamiento. Los conceptos básicos de la teoría cognitiva social son las interacciones entre la conducta, el ambiente y las características personales, las creencias acerca de las capacidades personales, el aprendizaje por medio de la observación y los modelos, y la guía del propio aprendizaje a través de la autorregulación. Hasta aquí ha sido mi parte, la compañera que continúa. Buenas noches, mi nombre es Paola Messier Quesado Gando y yo le voy a estar hablando sobre la teoría contextual de Vygotsky y Bronfeld-Bronner. Una de las críticas que se ha hecho a muchas de las teorías descritas anteriormente, como la de Piaget o la del procesamiento de la información, es que ignoran la importancia de los efectos culturales y de lo que es también a nivel social. En la actualidad, los psicólogos reconocen que la cultura moldea a los individuos al determinar qué y cómo aprenden acerca del mundo. Un ejemplo de eso es en Brasil, pues los niños venden en la calle, aunque estos nunca han asistido a la escuela, pero aprenden, por así decirlo, matemática para lo que es saber el dinero que ganan y saber la mercancía que tienen. Dos teorías que toman en cuenta el papel fundamental de lo que son los contextos culturales y lo que es lo social para lo que es el aprendizaje y cómo se moldea lo que es lo bioecológico del desarrollo de Bronfeld-Bronner. También está Lev Vygotsky, que creía que las actividades humanas ocurren en lo que es en el ambiente cultural y que no es posible entenderla separada separada de lo que es el ambiente con lo sociocultural. Una de sus principales ideas fue que nuestras estructuras y procesos mentales específicos pueden rastrearse en nuestras interacciones con lo que es con las demás personas. Estas interacciones sociales son algo más que simples influencias en el desarrollo cognitivo, ya que en realidad crean lo que es nuestras estructuras cognitivas y procesos de pensamiento. También está lo que es la diversidad y convergencia en la psicología educativa. Primero le diré qué es la diversidad. La diversidad es la cualidad de poseer variedad y generalmente es un término que se usa para referirse a la que es la diversidad humana dentro de una organización, comunidad o sociedad. Uno de los aspectos que motivó a la promulgación de esta ley es que ningún niño se quede atrás. El hecho de tratar de resolver las diferencias en lo que es el aprovechamiento académico de distintos grupos de alumnos, como decía mi compañero Samuel, es que antes se veía la poca inclusión, ahora vemos cómo se trata de que cada niño a su forma, a su manera, no se quede atrás, que igual pueda agarrar el curso de lo que es el estar en el aula. También tenemos lo que es la convergencia, que esta es la propiedad de dos o más cosas que concluyen en un mismo punto. Y esto lo podemos observar en este capítulo, que podemos decir, no importa lo que los educadores piensen, ni lo que ellos consideren en lo que es una buena enseñanza, pero todos coinciden en que en el pasado muchos de los niños se quedaron rezagados y que esto ya debe terminar. Creo que la psicología educativa tiene mucho que ofrecer a lo que son los profesores que desean que sus alumnos logren tener un buen éxito en el aula.
No importa cuáles sean los métodos de investigación que se utilicen, la educación y la psicología siempre va a estar relacionada. Desde mucho tiempo se ven que tienen que ir trabajando a la par para así tener un éxito en el aula con los alumnos, con los niños. Como podemos ver en la diapositiva, Manly Withrow decía que en resumen, la psicología educativa se enfoca en lo que es el estudio psicológico de lo que son los problemas cotidianos de la educación, lo cual se deriva a principios, modelos, teorías, procedimientos de enseñanza y métodos prácticos de lo que es la instrucción y evaluación, así como son los métodos de investigación, análisis estadísticos y procedimientos de medición y evaluación apropiados para estudiar lo que es el pensamiento, los procesos afectivos de lo que de los alumnos y también lo que son los procesos social y cultural que se trabaja en las escuelas. Hasta aquí ha sido nuestro tema. Espero que le haya servido de ayuda. Si lo están viendo de noche, para nosotros de noche. Que tengan linda noche. Gracias. Igual.